Bienvenidos a nuestro webinar Forecast Dinámico. Les vamos a presentar a nuestros expertos en el tema. Alan Rodríguez Vázquez, Chief Commercial Officer, con más de 10 años de experiencia en análisis de datos y cuenta con todas las certificaciones que aparecen en pantalla. E Israel Jiménez Lorán. Él es Data Scientist, con más de 7 años de experiencia en análisis de datos. También cuenta con las siguientes certificaciones. Los tópicos que veremos en el webinar son ¿para qué nos sirve el forecasting dinámico? ¿Cómo funciona? Seguido de una demo de concepto y por último tendremos un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Alan Rodríguez para iniciar el webinar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. En verdad es un placer esta nueva sesión de webinars que vamos a estar teniendo con ustedes. Estamos muy contentos y emocionados con los temas que vamos a ver el día de hoy. Es el primero de muchos. Les estaremos haciendo llegar los nuevos temas, tópicos referentes a Business Intelligence, referentes a Data Science, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, comenzamos con nuestros temas. También la sesión se va a estar grabando, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir posteriormente si lo requieren. Va a ser una sesión combinada tanto de la parte de negocios para los usuarios funcionales como para los usuarios técnicos, usuarios Data Scientist. Como comentaba mi compañera Wendy, la estructura será entender un poquito primero por qué estamos aquí, para qué nos puede servir, hablando de negocio, todo esto que es un forecast dinámico, qué beneficios a las compañías nos puede dar. Y posteriormente, técnicamente, ¿cómo se crea? Finalmente estamos integrando diferentes tecnologías, lo que es ClickSense, una tecnología de Business Intelligence, y lo que es Python, un lenguaje de programación, para hacer este beneficio a los usuarios de negocio que les ayude a tomar decisiones. Entonces, ya adentrándonos al tema, ¿cómo tomar decisiones de negocio anticipadas? Finalmente, hoy en día es necesario contar con herramientas suficientes que nos ayuden a conocer en detalle no solo la historia de nuestro negocio, sino el posible comportamiento futuro. Esto es clave entenderlo, en qué nos puede servir. Vamos a ver unos casos y ejemplos muy prácticos, algunas historias de éxito que tenemos. ¿En qué nos puede servir en específico? Proyecciones de ventas, de costos, de flujo de efectivo, optimizar niveles de inventario en base a las proyecciones de ventas que te podemos ir dando, la capacidad de producción de tus máquinas, la participación de mercado, planeación de mantenimiento en base a proyecciones. Hay un sinfín de salidas que le podemos dar a este tipo de datos. Y si tratamos de identificarlo, si tratamos de ponerlo más aterrizado, por ejemplo, tener un estimado de ventas a nivel de producto con base a la tendencia, temporalidad y posibles eventos que puedan afectar tu venta. Aquí pongamos el ejemplo de un supermercado. Cuando vendemos perecederos, ya sea carnes, frutas, verduras en un supermercado, ¿cómo te cambia históricamente las ventas o a futuro si hay un partido de fútbol el siguiente fin de semana? Es obvio que tus ventas no son estables, hay pretemporalidad, hay estacionalidad y hay que anticiparnos, hay que aprender cómo tenemos que preparar nuestros inventarios para las ventas. Otro ejemplo puede ser planear tu producción de acuerdo a lo que realmente vas a vender. Nos ha tocado casos con compañías que se dedican a lo que son helados, en donde la venta de helados obviamente hay estacionalidad y temporalidad. En temporada de frío las ventas se bajan, en temporada de calor las ventas se suben. Entonces son negocios muy específicos, muy complejos, que con ese tipo de estudios, con este tipo de herramientas nos puede ayudar a saber cuánto tenemos que producir, que no me voy a sobreinventariar y que realmente tampoco me quede corto de inventario y produzca lo que realmente voy a vender. ¿Cómo reducir costos y gastos innecesarios? Un ejemplo con un cliente que tuvimos es todo el tiempo su producto estrella lo está vende y vende y vende, pero hay demasiados gastos de publicidad, hay demasiados gastos que pueden ser quitados y finalmente con esto, ¿qué pasaría si lo quitamos de cierta región o de cierto producto? A lo mejor tus ventas no van a bajar y ya tienes un ahorro y tu utilidad se va a crecer. Planear tus finanzas de los movimientos de ingresos y gastos que vas a obtener para optimizar tu utilidad o reinvertirlas en nuevos escenarios de negocio. Esto fue un caso de éxito que también tuvimos con un cliente, en el cual hicimos una proyección a cada nivel de centro de costos de cuenta contable dentro de su sistema ERP, en el cual hicimos esa proyección tanto de ventas, hicimos la proyección de gastos, hicimos la diferencia para saber cuántos íbamos a tener de utilidad
y que nos ayudara con escenarios de what if. Entonces, es otro de los casos que podemos hacer, encontrar factores externos que influyen en tu negocio. La demo que vamos a ver el día de hoy es un caso muy específico que va a hacer mucho sentido en esto. Podemos pensar que tus ventas en estos tiempos de coronavirus no van a ser afectadas por factores externos o del dólar o de índice de confianza del consumidor. Siempre hay variables exógenas que pueden afectar o cambiar el cómo tus ventas se van a comportar. Entonces, cómo identificarlos y que te ayuden a estar prevenido a estos cambios en tus ventas. Y otro ejemplo que podemos poner es planear el mantenimiento preventivo en equipos de producción para evitar paros. Pueden ser máquinas, pueden ser sistemas, pueden ser logs. Tenemos diferentes casos de éxito del cual nos ayuda a poner una medición en los sistemas de Overall Equipment Efficiency y nos ayuda a planear y ser preventivos en los equipos de producción en vez de esperar la falla. Al final, todo esto nosotros como empresa de analítica hemos elaborado y adaptado una solución para los negocios que le llamamos forecasting dinámico. Lo vamos a ver en un ejemplo muy claro, que es el primer paso para llevar a la compañía a utilizar ya inteligencia artificial. O sea, muchos de ustedes, estoy seguro, han comenzado a leer, a ver noticias acerca de lo que es machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales, que te ayudan a tener una ventaja competitiva en los negocios y no simplemente métodos estadísticos tradicionales. ¿Qué vamos a obtener con esto? Facilitar la adopción de métodos actuales de data science en el negocio, reducir el esfuerzo de desarrollo, o sea, tenemos un equipo de data science bastante fuerte que te puede ayudar con este tipo de cosas, habilitar usuarios de negocio a contar con métodos de analítica avanzada y plasmarlos en beneficios para el negocio de una manera muy puntual. Aprovechar la inversión actual de infraestructura de ClickView o ClickSense que muchos de ustedes ya pueden tener, integrando funciones avanzadas de análisis con Python en este caso, y generar un retorno de inversión a corto plazo. Algunas de nuestras historias de éxito van a diferentes industrias, con bancos, con retail, con farmacéutica, comercializadoras, seguros, sistemas de puntos de lealtad, con plataformas de Click, Tableau, RapidMiner, Python, Power BI. Internamente con nuestros clientes ellos pueden tener SAP, Business One, R3, HANA, Oracle, bancos, SQL. Y también hemos desarrollado proyectos para la administración interna de proyectos, predicción de incidentes con Machine Learning que te genera alertas, generación de reportes base a Banco de México, encuestas internas. Hay cientos de experiencias que podemos platicar y adentrarnos más. Y es finalmente a lo que nos dedicamos. Business Intelligence, inteligencia de negocios hecho de la manera más simple, más sencilla, que ayuden a las empresas a obtener un retorno de inversión, incrementar sus ventas, reducir costos, minimizar riesgos, de una manera muy puntual, con indicadores que a los tomadores de la decisión les ayude a hacerlo de una manera correcta en el momento en que realmente la necesitan, en el día a día. En cuanto a experiencia, pues tenemos gran cantidad de clientes, proyectos con más de 5,000 usuarios, más de 200 clientes en estos momentos, diferentes tecnologías y grandes compañías, tanto en México como fuera de México, en el cual al final son horas de experiencias acumuladas que tratamos de poner a cada uno de nuestros clientes. Voy a ceder la palabra ahora sí a temas de analítica avanzada a mi compañero Israel. Él nos va a dar la demo y la explicación más a fondo. Bien, pues muchas gracias, Alan. Como comentaba, mi nombre es Israel Jiménez y formo parte del equipo de ciencia de datos de Data Science en Drevo. Entonces, yo les voy a platicar y les voy a presentar la propuesta que al día de hoy tenemos para lograr, digamos, las estrategias que al día de hoy creemos que podrían ser de valor para su negocio. Y bueno, ya con la introducción que Alan, con la que Alan nos apoyó, pues la verdad es que va a hacer bastante sentido lo que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a comenzar con una pequeña introducción respecto a qué es analítica avanzada y un poco el diferencial que al día de hoy tenemos entre las estrategias clásicas, por así decirlo, de inteligencia de negocio y las estrategias un poco más enfocadas a quizá algunos métodos más especializados de analítica avanzada, en donde podríamos englobar toda la parte de data science y machine learning, ¿no? Entonces, en pantalla están observando un poco a manera de diagrama cómo es que se segmentan estas dos estrategias, ¿no? Al día de hoy muchos de ustedes pueden ya contar con la parte de inteligencia de negocio,
en donde a través de diferentes tecnologías, a través de diferentes herramientas, pues en realidad pueden estar logrando una estrategia bastante consolidada de dashboards, de reporteo, pero que a final de cuentas va enfocado a la parte histórica de su negocio, ¿no? En la parte derecha, al costado derecho, encuentran un poco las disciplinas o las metodologías, métodos que se involucran con la parte de analítica avanzada. Entonces, aquí empezamos a ver un poco, digamos, disciplinas como estadística, como probabilidad, como machine learning, que quizás son un poco más especializadas, pero que a final de cuentas son métodos con los que podemos sacar bastante valor hacia nuestro negocio, ¿no? Entonces, es un poco el diferenciador. Y a nivel negocio, ¿cómo es que podríamos interpretar esta parte? No tengo aquí una tabla que voy a mencionar de manera muy general, sobre todo, digamos, con el tema o con la parte de qué tipo de preguntas comúnmente solemos resolver a través de inteligencia de negocio y a través de analítica avanzada, ¿no? Como decía, inteligencia de negocio se enfoca al pasado, al qué pasó, cuándo, quién, cuántos. Y en la analítica avanzada analizamos esos datos históricos para poder analizar hacia futuro, es decir, qué es lo que podría pasar, qué pasaría si o qué sigue para nuestro negocio. Entonces, en la parte, digamos, de analítica avanzada podríamos empezar a emplear o a aplicar estrategias relacionadas con escenarios, análisis de diferentes escenarios en los que podríamos empezar a tomar decisiones y poder analizar qué es lo que podría suceder con nuestro negocio o con el entorno alrededor de él. Algunas de las aplicaciones, que son las que están viendo ustedes en pantalla, la verdad es que hay muchísimas aplicaciones y sobre todo para el webinar al día de hoy, lo que vamos a ver es un ejemplo, digamos, un poco relacionado con ventas, con las estrategias que podemos seguir a través de esto. En la parte de ventas, digamos, son comunes algunas preguntas para el tema de inteligencia de negocio, como qué productos compró tal cliente el mes pasado, cuándo fue la última vez que compró, cuáles fueron las ventas del año pasado o cuáles son las ventas del año actual en comparativa con nuestro año pasado. A partir de analítica avanzada podríamos empezar a resolver preguntas como qué productos podríamos recomendar a nuestros clientes basados en su historial de compras, cuándo se terminarán las provisiones o los insumos de tal cliente, cuál es la proyección de ventas si hacemos 2 aperturas y etcétera, etcétera. A partir de aquí y sobre todo de esta última pregunta pueden empezar a surgir escenarios relacionados en el tema, por ejemplo, de ventas o de algunos otros indicadores de qué sucede o cómo afecta a nuestro indicador y a nuestro negocio la presencia de ciertos eventos. En este caso, podríamos considerar una apertura de una nueva tienda como un evento en particular, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo en el demo que está para el final. De manera muy breve, a nivel de Erevo, ¿cómo es que consideramos y cómo es que, digamos, llevamos todo este proceso de analítica en conjunto con nuestros clientes, ¿no? A través de un proceso que denominamos como Business Discovery, en donde creemos que, pues, digamos, toda empresa inicia con un conjunto de metodologías relacionadas con analítica descriptiva y analítica de negocio, en donde pues está o se centraría la parte de inteligencia de negocio y a partir de ahí, ya quizá con estas estrategias o un poco a la par de estas estrategias, podríamos empezar a inmiscuirnos o a involucrarnos con metodologías como analítica predictiva o con la parte de operacionalizar a partir de toda esta infraestructura y herramientas que podríamos llegar a tener para empezar a agregar valor a nuestro negocio, ¿no? Entonces, es de manera muy general, en cada una la verdad es que podríamos dar detalle de cada una de estas, pero queríamos presentarlo sobre todo porque pues, es el proceso en el que nos involucramos como Derevo y el proceso en el que a final de cuentas, independientemente de la fase en la que se encuentre, pues podemos hacer compañía y podemos involucrarnos con ustedes para poder llevar este camino o esta ruta hacia la analítica operacionalizable. A nivel Data Science, mencionar rápidamente que usamos en analítica avanzada como tal una metodología que es conocida como CRISP, haciendo referencia a Cross Industry Standard Process, en donde les platico de manera muy general, tiene diferentes fases, en donde obviamente, dependiendo de la problemática, pues lo que necesitamos hacer inicialmente es entender el negocio y entender los datos relacionados con la problemática de negocio. A partir de ahí, pues cuando la problemática se define, cuando los objetivos se definen, lo que tenemos que hacer es pasar a la preparación de los datos, donde esta es un poco una fase involucrada con actividades equivalentes a lo que se hace en inteligencia de negocio,
que es la transformación o preparación de los datos. A partir de ahí, generamos un modelado basado en las hipótesis del análisis que estamos realizando y la evaluación de este modelo o de esta hipótesis, ¿no? En donde pues, se empiezan a dar diferentes métricas que necesitamos evaluar para ver si el resultado que estamos obteniendo en realidad es un resultado que satisfaga, digamos, a nivel negocio o que nos sea suficiente a nivel negocio, para en el caso de que sí, pues realizar la implementación o el despliegue de la solución y en caso contrario quizá volver a plantear una nueva hipótesis. Por tanto, este tipo de metodología suele ser una metodología iterativa, en donde en cierto proyecto quizá podríamos iterar una, dos, tres veces, dependiendo de la problemática, del tamaño y pues de toda la metodología involucrada en este. Bien, pues vamos a pasar a la parte del demo. Antes de literalmente mostrarles el tema del demo en ClickSense, quiero realizar una pequeña introducción relacionada con la problemática que vamos a estar planteando y cómo vamos a estar realizando el análisis desde un inicio hasta que pasemos al tema de la aplicación como tal. Bien, entonces pasamos literalmente al tema, ¿no? Y como comentaba Alan en un inicio, la propuesta, la solución en este caso involucra la parte de ClickSense o Click en general, integrado con Python como una herramienta, un lenguaje de programación, pero específicamente especializado en el tema de analítica avanzada. Bien, pues vamos a estar viendo temas relacionados con series de tiempo. Esta es una explicación muy breve en respecto a cómo podemos interpretar qué son las series de tiempo y cómo podemos interpretar el comportamiento general que comúnmente tienen. Entonces, si pudiéramos tomar una definición de las series de tiempo, podríamos considerarlos que literalmente son nuestros datos históricos, que entre algunos otros factores, nuestros datos como tal o los indicadores como tal se ven afectados en función del paso de tiempo. Estas características pueden ser analizadas de manera independiente usando distintos métodos que permitirán visualizar con mayor eficiencia el comportamiento de la serie completa, ¿no? Esto hace referencia a que cada serie de tiempo, es decir, datos históricos que comúnmente llegamos a tener relacionados con algún indicador en particular, como esta gráfica, digamos, que tenemos acá en la parte de abajo, pues nos está dando el comportamiento de algún indicador en específico, ¿no? Y entonces en la gráfica pueden observar cómo realmente tenemos una gráfica lineal, y esta gráfica lineal lo que está expresando es cómo se ha comportado este indicador en específico a través de los años. En particular, este ejemplo tiene un histórico desde 2014 hasta 2020, e incluso si pueden observar bien en la gráfica, hay colores diferentes, es decir, la primera parte de 2014 a 2018 tiene un color gris, que esto sería la representación del histórico como tal, perdón, y a partir de ahí, de 2019 en adelante, podemos ver un color verde. Entonces en ese sentido podríamos interpretarlo en este ejemplo como el forecast o como la parte de la proyección que estamos realizando con este indicador en específico, ¿no? Entonces, la definición de series de tiempo hace referencia a que cada una de estos indicadores o series de tiempo cuenta con ciertos componentes que se pueden segmentar en ocasiones en tres principales: la parte de tendencia, la parte de temporalidad y la parte de eventos en específico. Entonces, la tendencia haciendo referencia a que representa el cambio de un periodo al siguiente. En este sentido, quizá no nada más periodos inmediatos, sino periodos pasados con respecto a los periodos actuales y cómo es que ha incrementado o ha decrecido nuestro indicador en particular. La temporalidad haciendo referencia a que representa el comportamiento repetitivo que ocurre de manera cíclica en una serie de tiempo, es decir, los patrones que en nuestro indicador se están repitiendo cada X tiempo. Eso podríamos considerarlo, digamos, como una temporalidad en particular. Esta temporalidad puede estar asociada digamos, la temporada como tal del año, o quizá algunas estrategias, eventos, o algunas situaciones en específico con las que nuestro negocio o el indicador en particular esté involucrado. Entonces, en ese sentido me lleva al tercer componente que podríamos definir como eventos como tal, y pues literalmente nos podría ayudar a entender la posible influencia de fechas especiales o eventos variables, no necesariamente fechas o eventos que se repiten cada año, por así decirlo, o cada 6 meses, sino esta influencia podría ser una influencia de eventos en específico, pero que no tienen una fecha de repetición definida, sino probablemente en el ejemplo que daba de las aperturas. En realidad las aperturas obviamente tenemos previsto cuándo vamos a hacer una apertura, pero no hay fechas en particular cada año que se repitan
para realizar aperturas. Entonces, estos son los componentes que de manera general podríamos determinar para una serie de tiempo en específico. Bien, a partir de las series de tiempo contamos entonces con dos métodos principales en los que podemos buscar estrategias para nuestro negocio. El primero sería el tema del análisis de la serie de tiempo, con los que podríamos obtener métodos que nos permitirían estudiar el comportamiento de los datos dependientes en función del tiempo, lo que comentaba en el slide pasado, y extraer estas estadísticas y características que serían de utilidad, ¿no? Haciendo referencia a, pues, literalmente la temporalidad, ¿no? Lo que estábamos analizando, cada cuántos patrones o cuál es la influencia del paso del tiempo de algunos meses en particular hacia nuestro indicador, y la parte en el costado derecho relacionado con Time Series Forecast, haciendo referencia a que con esto tendríamos la comprensión de estas características y patrones históricos en nuestros datos para poder realizar una proyección de periodos futuros que nos permitirían reducir el nivel de incertidumbre en nuestro negocio. Esta es la parte fundamental de la proyección o de los métodos de forecast. Es decir, obviamente es importante para cada uno de nuestros negocios que podamos tener el control de tanto de dónde estamos como hacia dónde vamos. Y evidentemente cuando desconocemos el futuro, pues esto nos genera incertidumbre. Para reducir este nivel de incertidumbre, pues obviamente es bastante útil generar modelos o generar posibles escenarios de cada uno de nuestros indicadores para saber dónde podríamos estar y entonces ese nivel de incertidumbre se reduzca y podamos tomar mejores decisiones en ese sentido. Bien, pues voy a comenzar un poco con la problemática que vamos a analizar rápidamente. Este ejemplo en específico vamos a estar viendo datos en la demo, que son series de tiempo, como lo hemos venido diciendo en la sesión, y los datos están específicamente relacionados con rentas de bicicletas. Es decir, como alguna de las compañías que seguramente ya todos conocemos, en donde en alguna ciudad en particular tenemos alguna empresa que ofrece servicios de renta de bicicletas y están disponibles pues en vía pública literalmente para que cualquier usuario pueda llegar, pueda, pues digamos, rentar alguno de estos equipos o de estas bicicletas y pues moverse dependiendo de cuáles sean sus necesidades en ese sentido. Entonces la problemática es literalmente vamos a generar una proyección de renta de bicicletas, cuáles son las entradas y las salidas de nuestra problemática como tal. A nivel de datos tenemos 5 años de historia en este demo. La granularidad de los datos o el detalle de los datos como tal sería a nivel día. Y lo que estamos esperando es generar una proyección de 50 días hacia adelante. Es decir, vamos a generar una proyección 150 días para poder, justamente lo que mencionaba, reducir ese nivel de incertidumbre. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro problema en particular, eso nos permitiría o le permitiría a la empresa en específico poder planificar quizá los mantenimientos, en donde en ciertas temporadas quizá de nuestra proyección, pues va a haber una demanda baja en algunos días en particular, y entonces lo que podemos hacer ahí es seguir ciertas estrategias para programar el mantenimiento de los equipos, obviamente para mantenerlos en buen estado, que el servicio de nuestra empresa en realidad sea el óptimo y que el mantenimiento como tal no afecte la demanda que los usuarios están teniendo en ese sentido, ¿no? Entonces, la proyección va a ser multivariada, lo que conocemos como una proyección que está influenciada por diferentes factores, no solo por los históricos de la renta de bicicletas, sino quizá por algunos otros. Y en el caso del ejemplo que tenemos, ¿cuáles son esos otros? Pues tenemos en este caso en específico variables relacionadas con el clima, como puede ser lluvia, viento, sol, temperatura, y lo que mencionábamos, obviamente, el tema de eventos especiales en el transcurso del año, ¿no? Ya sean eventos, en este caso, pues son eventos relacionados con fechas festivas. Mencionar que los datos que vamos a estar viendo son datos relacionados con Australia, es decir, es una compañía que renta bicicletas en Australia y en alguna de las ciudades, y entonces las festividades o los eventos en particular que vamos a tener, pues están relacionados con festividades tradicionales de este lugar. Bien, pues para comenzar con el tema, tenemos este ejemplo de una serie de tiempo
en donde pues de manera muy breve voy a mencionar que ustedes pueden ver en pantalla cómo quizá hay ciertos picos que de manera simplificada podríamos llamar de esta manera, aunque no tenemos, digamos, aquí en el eje horizontal cuál es el detalle, es decir, a qué nivel están nuestros datos, pues la verdad es que de manera simple podríamos decir que no hay muchos patrones que se estén repitiendo, aparentemente no hay una tendencia y bueno, esto es parte de lo que vamos a estar ahorita descubriendo en estos slides. ¿Cuál es la necesidad entonces? Pues lo que ya mencioné en un slide pasado, reducir la incertidumbre y entonces lo que queremos es a través de estos datos históricos generar un forecast que correspondería a la sección que está en color gris. Quizá al día de hoy hay algunas estrategias que algunas compañías siguen en donde, digamos, se asume que los datos entre sí, es decir, el paso del tiempo no tiene tanta influencia y entonces una de las estrategias que se sigue es asumir que el periodo X, es decir, el periodo que nosotros queramos proyectar, que en este caso, en el ejemplo que tenemos, es el periodo 4, que es este que está aquí en pantalla, resaltado en el color verde. Queremos conocer el valor de este periodo en particular y en algunos casos las estrategias que se siguen es asumir que nuestro periodo, que en este caso podríamos asumir que es un mes, se va a comportar igual que el mismo mes del año anterior. Pero aquí en algunas ocasiones y con algunos datos en realidad estaríamos omitiendo que entre quizá algunos periodos y otros justamente hay fechas especiales, hay temporalidades o hay algunos factores que necesitaríamos considerar también como para que en realidad nuestro forecast tuviera un performance o digamos fuera acertado con respecto a lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que a nivel Data Science se siguen para poder asegurar que el modelo que se está generando es un modelo que realmente está comprendiendo los patrones relacionados? Pues del total de nuestros datos que tenemos vamos a usar X cantidad, X porcentaje de estos datos para analizarlos, para estudiar el comportamiento y un segmento menor para validar estos datos. Es decir, en este caso estaríamos entrenando o estaríamos estudiando el comportamiento de este conjunto de datos y en realidad para validar qué es lo que podría suceder, podríamos usar un segmento menor de la parte final de nuestra serie de tiempo para poder entonces confirmar si en realidad sí estamos comprendiendo bien cómo es que se están comportando nuestros datos o no. Bien, en este caso, pues tendríamos, perdón, me salté ahí un slide, tendríamos pues nada más resaltar lo que les mencionaba. Tenemos aquí que el valor real del periodo anterior es 4.96 y el valor real del periodo que estamos buscando es 917. Entonces, si en realidad estuviéramos asumiendo que nuestro periodo anterior se comporta como el periodo, perdón, que nuestro periodo actual se comporta como el periodo anterior, pues tendríamos ahí un error. Y aquí podríamos entrar, ya para finalizar y entrar al demo, en la pregunta de que si tenemos datos suficientes. En realidad contamos con datos suficientes para poder comprender los patrones de esta serie de tiempo y entonces quizá la respuesta sería no, porque en realidad lo que estábamos observando en slides pasados pues pertenecía únicamente a la sección que ustedes tienen resaltada en verde en pantalla. Es decir, únicamente estábamos usando como referencia un conjunto muy pequeño de los datos y la totalidad del conjunto, pues en este caso es desde 2013 hasta finales de 2017. Entonces, aquí ya se hace evidente cómo podemos empezar a ver ciertos patrones que se repiten, pero ustedes pueden ver que el comportamiento a nivel día, pues es bastante complejo. Entonces, ¿cómo es que podemos resolver este tipo de problemática a nivel negocio? Pues esto es lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues tenemos aquí ya la aplicación como tal. De manera inicial voy a mencionar, digamos, platicarles las variables, cómo es que están involucradas en el tema de la proyección, ¿no? Aquí en la parte superior pueden ver
la gráfica relacionada con los datos históricos de renta de bicicletas, se puede observar cómo la parte de todos los históricos que tenemos es la parte que está en color azul y la parte que tenemos en gris sería los datos que estaríamos en este caso para el ejemplo validando, es decir, los datos que en realidad son datos reales, pero que estaríamos excluyendo de nuestro análisis y de nuestro estudio, para al final poderlos proyectar y comparar los valores reales que ya sucedieron contra los valores que nuestro modelo o nuestra proyección está diciendo que podrían suceder. Entonces, en ese sentido, como son datos que en realidad ya sucedieron, pues podríamos hacer la comparativa de cómo se comporta uno con respecto al otro. Mencionar nada más que el resto de gráficas que tienen en pantalla pues están relacionadas con el comportamiento de lo que en algunas ocasiones mencionamos como variables exógenas, que serían variables independientes al indicador que estamos estudiando, pero que tienen cierto factor de influencia sobre la proyección que estamos realizando. Entonces, como habíamos mencionado, pues están relacionados con la lluvia, con el viento y con algunos otros indicadores relacionados con el clima. En esta gráfica de aquí es interesante que podemos analizar el tema de cómo la temperatura y cómo estos otros factores se comportan no necesariamente de igual manera. Es decir, aquí es interesante ver cómo en el caso de cierta estacionalidad, es decir, aquí están agregados los datos a nivel mes y podemos ver cómo en este mes en particular, se genera un comportamiento diferente al resto de variables que tenemos, ¿no? Entonces, eso en algún momento podría llegar a ser útil en ese sentido. Y lo mismo es el tema de la gráfica que tienen en la parte inferior, relacionada con, es una gráfica en donde estamos visualizando la parte de la temperatura y la parte de la lluvia en conjunto con el número de rentas de bicicletas. Entonces, es evidente en algunos casos, mientras el color sea más cercano al rojo, son meses que tienen mayor renta de bicicletas y mientras el color o la burbuja en este caso también sea menor, pues se asocia a que hay menor renta de bicicletas. Entonces, aquí evidentemente es un análisis de temporalidad que ya podemos estar usando, digamos, como herramientas o como información que nos va a llevar a poder entender el comportamiento de los datos y a fortalecer el análisis final y la proyección que vamos a estar realizando. Bien, aquí en pantalla ya pueden empezar a ver algunos indicadores en la parte superior. El resto de gráficas que ustedes observan en pantalla en realidad ya están calculando a través de la integración que tenemos en ClickSense con Python, tanto los temas, digamos, como de forecast, como algunas otras gráficas e indicadores que nos van a ser de utilidad. Entonces, aquí ya tenemos cargada por completo la pantalla. En este sentido, les voy a platicar rápidamente lo que estamos observando. En la parte izquierda tenemos las rentas de bicicletas de todo el histórico, es decir, corresponde a esta parte más los años anteriores, porque aquí tenemos recortada para fines prácticos de visualización el total de los datos, pero si tuviéramos el total de los históricos, pues sería este indicador que tenemos en la parte de acá, ¿no? A partir de ahí, otro indicador en realidad ya nos está expresando el forecast o la proyección que nos está generando la integración que tenemos ClickSense con Python para este segmento de aquí. En este caso nos está diciendo que la proyección sería de 212.500 rentas de bicicletas para estos periodos. Y en este indicador que tenemos acá tenemos los valores reales, que en realidad de 212.500, el valor real es de 204.500. Entonces podemos ahí observar que hay una variación del 3.94%. En realidad, para concluir si es una variación pequeña o si es grande, depende de la problemática en particular, depende de qué sea lo que estamos midiendo, depende de las necesidades de nuestro negocio y también en algunos casos depende quizá del costo del indicador como tal o del problema, la problemática como tal relacionada con el negocio, ¿no? En algunos casos quizá una variación de 1 o 2% suele ser, pues digamos, muy compleja de lograr debido a que hay factores, pues digamos, muchos factores involucrados. En algunos casos, pues se llega, digamos, a una variación quizá del 80%, varía en diferentes escenarios, ¿no? Pero sí me parece importante que resaltemos que al menos en esta, pues, aunque sí tenemos muchos datos y que aparentemente son complejos de poder llegar a entender, al menos de manera visual,
pues contamos con las herramientas que quizá nos van a estar ayudando para poder reducir esa diferencia que tenemos entre nuestra proyección y los valores reales en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí mencionar nada más que... Hola, una pregunta. Hola, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo es que Adelante. determinas hola, habla Renata. ¿Cómo determinas esa diferencia y cómo puedes técnicamente, o bueno, sin la herramienta o matemáticamente también en tu modelo, hacer esa calibración de diferencias? Dices que ahorita traemos, por ejemplo, un 3.94. Primero quisiera entender cómo es que se calcula esa variación. Y la segunda pregunta es, ¿cómo haces para calibrar esa variación? Ok, mira, de manera muy resumida, quizá también cualquier detalle un poco más a fondo quizá el método que se usa y cómo es que se llegan a estos indicadores, podremos verlos también con todo gusto, de manera particular o personal, pero respondiendo a la pregunta en específico de dónde surge esta parte del 3.94, literalmente es una variación considerando cuál es la proyección que nos está dando esta herramienta o esta integración de ClickSense con Python, que en este caso es el 212.500, con respecto al 204.500. Es decir, si tú sacaras una variación de estos dos indicadores, la variación que te da literalmente es del 3.94. ¿De dónde surge este Sí, justo. 204.500? Surge de los valores que tenemos aquí en la gráfica en color gris. Déjame la amplío. Estos valores que se ven en el fondo, en color gris, Ajá. son valores reales, son valores que corresponden al conjunto de datos histórico de nuestro negocio, de nuestro indicador, que estamos Ok. excluyendo o segmentando para poder validar nuestra proyección. Es parte de lo Ok. que mencionaba en los slides pasados. Para poder validar que también estamos haciéndolo, necesitaríamos segmentar un intervalo de tiempo, por así decirlo, de nuestros históricos, analizar el resto de patrones de nuestros históricos, generar un modelo con eso y cuando tengamos generado ese modelo o esa hipótesis, poder compararlos con los datos reales que excluimos de nuestro análisis de entrenamiento, ¿no? Entonces, de esa manera podemos validar con datos que sí sucedieron, que también se está comportando nuestro modelo. Y entonces ahí entraría el factor que estaba por mencionar en este caso. Ustedes pueden ver en color azul, es decir, de aquí hacia atrás son nuestros valores históricos. Los datos, que ven aquí en color gris corresponden a los valores reales, pero que excluimos y que vamos a usar para validar. Y en color azul, a partir de 2018, pueden ver la primera hipótesis de nuestra herramienta en cuestión de la proyección. Es decir, aquí nos está diciendo que la proyección del comportamiento en este caso va a ser obviamente, todos podrán validar o visualizar que hay una diferencia entre los valores reales que son en color gris y los valores azules que es el forecast que está dando nuestra proyección. Entonces, a partir de aquí justamente empieza el replanteo de la primera hipótesis que estamos haciendo. Claramente, digo, aquí mencionar rápido que lo que están viendo, pues evidentemente lleva un trabajo quizá de desarrollo en la gráfica, de desarrollo en el modelo a nivel ClickSense para que al momento de que visualizamos la gráfica ya nos pueda generar este forecast, ¿no? Todo eso está en el backend, pero aquí ya nos está dando la primera hipótesis con base en lo que nosotros como equipo de Data Science estamos asumiendo como que podría ser quizá la primera hipótesis o la primera propuesta de proyección, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no es suficiente, hay que mejorar la precisión en este caso. ¿A qué me refiero con precisión? Pues justamente la diferencia entre los valores reales de nuestro segmento de pruebas, que sería todo lo gris de este intervalo, y la proyección que nos está dando, en este caso, nuestro modelo en específico. Entonces, ¿cómo podemos empezar a plantear en ese sentido una nueva hipótesis? Necesitamos prácticamente en todos los proyectos de ciencia de datos comprender mejor cómo es que se están comportando. Entonces podemos empezar a hacer uso de algunos recursos como las gráficas extras que tenemos aquí en este sentido, en donde tenemos, por ejemplo, en esta que estoy seleccionando la temporalidad a nivel semana. Es decir, a nivel, la temporalidad semanal a nivel día. Aquí podemos analizar el comportamiento de cada uno de los días. Entonces podemos decir, bueno, aparentemente el domingo hay una caída en la tendencia general del comportamiento de nuestros datos.
el lunes parece ser que hay un pico, y si recordamos cuál es la problemática, que son rentas de bicicletas, pues claramente nos hace sentido que si el día lunes hay un pico, pues probablemente está muy asociado al tema de que la mayor parte de las bicicletas son usadas para temas de traslado laboral, ¿no? Entonces esa podría ser quizá una hipótesis que podríamos empezar a plantear. Para el día jueves parece que hay un pico, viernes y sábado se mantiene, digamos, relativamente pequeña ese incremento en la tendencia, y entonces a partir de aquí podemos empezar a obtener un poco más de referencia en cuestión del comportamiento de nuestros datos, ¿no? El tema de la temporalidad en este caso a nivel mes en el transcurso del año, es decir, tenemos aquí todo el año 2017 y tenemos dos indicadores diferentes, por así decirlo. Uno que hace referencia, el que está en color azul, a los días entre semana, y el que está en color rojo a los días de los fines de semana exclusivamente. Entonces podemos ver cómo para el mes de enero, entre semana hay un pico mucho mayor que los fines de semana, y esto prácticamente sucede en todo el transcurso del año, ¿no? Entonces aquí podemos ver comportamientos interesantes en que obviamente los días entre semana hay tanto un mayor incremento como un decremento, o digamos la renta de bicicletas en este periodo en particular se da tanto entre semana como los fines de semana, pero es bastante notorio como entre semana es un decremento mucho mayor en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí mencionando como historia de los datos que estamos analizando, esto se da porque en estos meses, y es un comportamiento que podemos observar también en esta gráfica del lado izquierdo, que si se fijan en esta grafiquita de calor, lo que tenemos es los meses los meses en nuestro eje horizontal contra los días en nuestro eje vertical, y entonces cada uno de estos es un comportamiento de cómo se comporta en los meses de julio, agosto, septiembre, cada uno de los días, ¿no? Entonces hay aquí, mientras más claro o más reducido sea el color, hace referencia a que hay una renta menor de bicicletas. Esto está asociado a que en la ciudad de donde los datos pertenecen, en realidad en esta época del año es invierno. Entonces, en ese sentido, evidentemente, al ser condiciones mucho más complejas para los usuarios, pues la renta de bicicletas cae completamente, ¿no? Y a la inversa, pues podemos ver algunos meses en particular que están en color bastante oscuro, haciendo referencia a que hay una renta de bicicletas bastante alta, ¿no? Y quizá eso está asociado a la temporalidad, quizá está asociado a algunos otros factores de eventos en específico. Entonces, bueno, entrando a la mejora de nuestro forecast, ya vimos que la influencia de las variables que veíamos en la hoja pasada de la aplicación, las variables de sol, de temperatura, de lluvia, tienen bastante influencia sobre el comportamiento de nuestro negocio. Entonces, en esta solución que estamos presentando, tenemos la oportunidad de hacer la proyección no solo basada únicamente en los datos históricos, sino también en estas otras variables de factor externo sobre nuestro indicador o sobre nuestro negocio. Entonces, quizá una primera hipótesis que podríamos plantear sería al seleccionar en este caso, lo que hace el modelo es incluir esas variables externas para considerarlas en el forecast. Entonces, podríamos plantear una primera hipótesis y seleccionar tanto lluvia como sol para saber si a través del uso de estas variables podemos mejorar nuestro forecast en específico. Entonces, las voy a seleccionar, y lo que sucede en el backend es que Qlik, en conjunto con Python, empieza a hacer el recálculo de nuestra proyección, y cuando termine de hacer el cálculo vamos a poder ver el resultado de nuestra nueva proyección. Una disculpa, Israel, una pregunta referente a eso. La integración de Qlik y Python, ¿existe alguna documentación que pudiéramos revisar o cómo es que esto funciona? Está muy interesante y lo desconozco. Documentación existe, con todo gusto, si quieres déjanos un mensajito en el chat del webinar con tu nombre y la manera en la que podemos contactarte para, en caso de que necesitemos o que quieras saber más detalle y revisar el tema de cómo se trabaja en particular, podemos hacerlo, también para aprovecharlo y hacerlo quizá un poco con más calma y ver el tema de tus necesidades, etcétera, ¿no? Claro, entonces les dejo un mensaje por ahí. Va, Gracias. perfecto, te agradezco. Bien, entonces, ahí pueden ver que ya terminó la integración, o sea, literalmente se mandaron los datos a Python, Python hizo el cálculo, los regresó a ClickSense, y ahora estoy ampliando la gráfica para que puedan ver la primer diferencia respecto a nuestra nueva hipótesis. Pueden ver ahora cómo es
mucho más ajustado en la mayoría de los casos, ¿no? Hay todavía algunas diferencias, pero que esas diferencias en algunos casos pueden estar involucradas por quizá eventos o factores que nunca se habían presentado en nuestros datos, quizá como podría ser este pico en particular. Ustedes podrían decir que quizá existe en nuestros históricos este otro pico que está acá en los históricos en color azul, pero lo que sucede aquí es que este pico en específico se presentó en una fecha diferente, que es por ahí del mes de abril de 2017, y este otro pico en específico está entre el mes de enero y el mes de febrero. Entonces, hay ciertos factores, y este es un ejemplo de ello, que quizá no podemos prevenir, no podemos prever, obviamente, porque si no habían sucedido en nuestro negocio, pues quizá es complejo que podamos anticiparlo, pero pueden ver cómo incluyendo las dos variables que seleccionamos, nuestro forecast en este caso mejoró considerablemente, ¿no? Para el demo, literalmente la mejor solución, por así decirlo, resaltar además que, pues en este caso, la variación del valor anterior, del valor anterior bajó en este caso, pero digamos, es quizá poco, quizá todavía podríamos tener una mejor hipótesis, y entonces en ese sentido, del análisis que hicimos para la demo que les estamos presentando, el mejor caso, la mejor hipótesis es seleccionando todas las variables. En este caso las estoy seleccionando y nuevamente vuelve a hacer el cálculo, manda los datos a Python, y entonces en cuanto esté listo el resultado, Python nos lo regresa y aparece del lado de ClickSense, ¿no? Disculpa, una pregunta. Sí. Ahí Python está haciendo el cálculo en este momento, o primero tienes que ir a Python y seleccionar tus datos y después volverlo a cargar. No. En este caso es una interacción literalmente con las selecciones. De hecho, quisimos resaltar esto e incluir en nuestro demo el tema de los selectores, es decir, que esta funcionalidad estuviera visible para que ustedes pudieran analizar el comportamiento de la solución. Es decir, los que ya conocen Click, tanto ClickView como ClickSense, saben que al hacer selecciones, pues Click ejecuta la consulta y incluso beneficiado el tema de la integración que tenemos con Python del modelo asociativo de Click y de ClickSense, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú seleccionas las variables, las que yo acabo de seleccionar, los datos filtrados, es decir, con filtrados me refiero que no solo los históricos, en este caso de lo que estábamos incluyendo de los históricos de bicicleta, sino también las variables extras que incluimos son enviadas a Python, se calcula en ese momento el forecast, Python las regresa y es literalmente lo que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, es una interacción, vamos a llamarla así literalmente en tiempo real, pero mencionar que también la solución cuenta para algunas problemáticas en específico o en particular que quizá tengan cierto nivel de complejidad, cuenta también con una parte en donde toda esta optimización, toda esta proyección, todo el tema de Machine Learning se hace en el backend para que los resultados estén disponibles para el usuario, que quizá no sea en tiempo real, pero que quizá sí también necesitamos visualizarlos en Click. Entonces, están los dos esquemas que es el dinámico, que es el que estamos presentando, en conjunto con las selecciones de la herramienta de Click, y la parte del back, en donde calculamos toda la parte de proyecciones o temas de predictivos, y entonces eso se carga, ahí sí tendríamos que recargar en el tema de ClickSense para poderlos visualizar, pero son los dos esquemas disponibles, ¿no? Okay, y bueno, gracias. para finalizar el tema, incluso también ya de la presentación prácticamente, ustedes pueden observar que hay algunos, pues digamos, patrones o picos que en el pasado no estaban ajustados y que en este caso sí se ajustaron ya con la nueva hipótesis que planteamos. Y entonces, en este caso, sobre todo aquí, digo, de manera visual es un poquito más complejo confirmarlo, pero lo que podemos ver aquí es que bajó de la variación, es decir, la variación entre estos dos indicadores que tenemos, bajó de 3 punto y tantos a 2.60, ¿no? Entonces, aquí inicialmente teníamos como indicador de nuestro forecast para el periodo de 2018 212.5.
renta de bicicletas y ahora tenemos 209,000.8. ¿Por qué bajó? Evidentemente que bajó no quiere decir que sea una mala proyección, sino que quizá algunas proyecciones que estaba inicialmente en la primera hipótesis planteando muy altas, en este caso se están ajustando real al comportamiento que de verdad estamos teniendo y entonces en ese sentido el forecast se ajustó un poco más y evidentemente mientras menor sea la diferencia entre este indicador y este otro indicador, pues nos está hablando de que nuestro forecast en particular es menor. Ahora, para quizá los que han estado involucrados hoy en día con proyectos de data science, con la metodología y con el tipo de análisis, esta, digamos, es una manera de plantear la diferencia entre nuestra proyección y los datos históricos. Sin embargo, evidentemente, en la parte del desarrollo del proyecto, tenemos otro tipo de indicadores o de métricas que usamos para validar en realidad qué también se está comportando nuestro forecast, ¿no? Es decir, las métricas en general que quienes han estado involucrados, pues quizá conocen. Entonces, esto es una manera de plasmar para el ejemplo, para el demo, pues digamos, la diferencia, la mejora cuando involucramos algunas otras variables, pero evidentemente como equipo de Data Science tenemos una metodología detrás que es la que usamos para poder validar nuestro análisis y sobre todo sostenerlo un poco a nivel teórico a partir de la estadística o de algunos otros indicadores, ¿no? Entonces, bien, pues para la parte prácticamente del demo, pues es lo que nos interesaba mostrarles, cómo es que ustedes pueden tener esta funcionalidad disponible en su negocio, evidentemente adaptado a las necesidades que ustedes tengan, pero pues es parte del trabajo que hacemos al día de hoy en Data Science y del producto que estamos presentando, que creemos que podría ser un excelente primer paso para poderse involucrar en temas de Machine Learning, en temas de forecast y empezar a tomar valor a partir de ello. Entonces, pues para quienes quizá tienen el tiempo un poco medido, pues quizá nos quedan un par de minutos para preguntas, pero por lo pronto les paso a Alan de regreso para el mensaje final. Muchas gracias. Yo también abrimos un espacio para preguntas y respuestas antes de... Sí, yo tengo una pregunta. Ahí en cuanto al performance que tienen con bueno, ahí en la presentación lo hicieron en tiempo real, digamos, el cálculo con Python. Ahí en cuanto al performance, ¿cuánto le pega? Digo, finalmente hay volumetría, tamaño del servidor, factores que tenemos que evaluar y la técnica de agrupación de datos que realmente necesitamos y son viables para hacer este forecasting. Y cada caso, pues, es completamente distinto que tenemos que evaluar. Lo que tú vas ingresando, ya hay técnicas y obviamente mejoran los algoritmos que podemos nosotros aplicar, pero no hay como una respuesta, digamos así, concreta. Más bien, nosotros siempre nos ponemos los tiempos máximos de que estos cálculos deben de tener en base a las necesidades de tu usuario final. Digamos, eres un gerente comercial, quieres hacer un forecasting en donde quieres saber tus ventas de determinados productos, tienes 2,000 productos, lo que tú quieras hacer para las ventas de las próximas, no sé, N semanas. ¿Cuánto tiempo para ti es valioso esperar para obtener ese resultado y que realmente te siga dando ese valor funcional? O si yo te digo, oye, pues si le metemos, no sé, tanto más de procesador o tanto más de RAM, pues te puede dar los resultados casi al momento. Entonces son diferentes factores que tenemos que evaluar. La integración es bastante buena, es bastante rápida y depende de volumetría, usuarios y hardware. Sí, Okay. prácticamente es el tema que comentó Alan. Quizá nada más agregar que, pues sí, literalmente cada problemática sería difícil, entonces sería complejo definir en un solo indicador o en una sola métrica cuánto le pega en performance. Depende del equipo. En el caso de lo que están viendo ustedes, está instalado el servidor de ClickSense en un equipo local, es decir, en una PC personal. Y el tema de la ejecución sobre Python, pues también el ambiente está en un equipo local. Entonces, la verdad es que el performance es bastante bueno. Y pues también igual, si quisieras que viéramos algún detalle en particular, lo podemos hacer de manera personal si nos dejas ahí tus datos disponibles, ¿no? Dándole un poco de seguimiento a esa pregunta, hola, que estás hablando de que, bueno, que obviamente pues el performance depende del volumen de datos que estás manejando, ¿no? No es lo mismo manejar una base de 20,000 datos a una base de 2 millones de datos, ¿no?
pero me interesa más la parte, por ejemplo, del hardware del equipo, que ahorita lo tienes en modo local, pero si yo tuviera esta plataforma montada sobre la nube, digamos, sobre AWS, por ejemplo, que es como creo que la más popular así de bajo costo que puedes rentar tu espacio de cómputo, ¿no? O sea, ahí sería cuestión de, o sea, porque o sea, se montaría sobre AWS, ¿verdad? No sobre servidor de Click. Sí, tenemos casos, digamos, de éxito de volumetrías bastante grandes, hablando de teras de información diario, en donde literal bajamos la información, está agrupada en Splunk, que es otro sistema que nos ayuda ahí a la gestión de los datos. Posteriormente pasamos a la creación de este Data Lake, en donde obtenemos los datos, como tú dices, ya sea en AWS, en Google BigQuery, en Azure, o sea, hay diferentes hostings que nos pueden ayudar. Que pueden ser también como Kubernetes, que son hardwares dinámicos, que en base al esfuerzo que se requiere habilita o deshabilita tanto RAM como procesadores. Entonces, finalmente, la tecnología, los fierros, hablando ya de manera más coloquial, cada vez están más accesibles. Lo importante es saber cómo manipular o cómo manejar estos datos que realmente yo necesito para hacer mi forecasting efectivo. Y sí te podemos platicar de experiencias con clientes, con teras de información al día, o otro que tiene cientos de miles de registros en ciertos rubros del P&L, y que hacemos también la integración a través de Python o de otras herramientas inclusive como RapidMiner o Nine, que también somos partners y los hemos utilizado. Sí, en ese caso, nuevamente atendería un poco al tema de la problemática. La realidad es que esta integración como tal también está optimizada justamente para que, pues digamos, el envío de información hacia Python y el retorno de esa información con el análisis calculado sea en el menor tiempo posible. Hay diversos factores que no mencioné en la presentación porque son detalles mucho más técnicos de cómo es que se hace, de por qué en realidad son las mejores opciones a nivel de optimización para reducir esos tiempos, pero quizá también para el problema, digo, apoyando totalmente lo que mencionaba Alan. Sin embargo, sí me parece importante también mencionar que dependiendo de los casos en particular y también entendiendo un poco la parte de que lo que estamos visualizando es una integración en donde, pues, literalmente en tiempo real estamos buscando quizá con base en ciertas selecciones que Python nos regrese cierto análisis y hay cierto tiempo en particular en donde sí es quizá imprescindible que Python haga ese análisis, ¿no? Entonces se puede reducir con base en las necesidades del proyecto, sin embargo, sí hay un mínimo en el que Python necesita hacer la ejecución para podernos retornar los datos. Bien. Yo tengo una pregunta, habla Sí, José. claro, aquí. Bueno, perdón. Sí, adelante. Un poco hablando del periodo de proyección que tenemos que elegir. Tú ahí veo que tienes 4 meses. ¿Hay un mayor acierto si es más corto o no importa si es más largo? También llego a un acierto más. Esa pregunta es bastante interesante, sobre todo porque en prácticamente todos los métodos de proyección, tanto los estadísticos tradicionales como los de Machine Learning, mientras nuestro horizonte de proyección es más amplio, quizá el intervalo de confianza se reduce y es posible, bueno, no es posible, sino más bien mientras es más largo, la proyección tiende quizá a tener un poco más de error. Entonces, ahí es importante considerar ese factor, sin embargo, va también en función de muchos factores. ¿Cuántos datos tenemos disponible? La calidad de la información con la que contamos, y muchos otros factores, ¿no? Pero de manera generalizada, es bastante interesante esa pregunta porque sí, mientras más amplio sea el horizonte de proyección, podríamos esperar un error mayor porque evidentemente si tenemos 5 años de historia y nuestro objetivo es proyectar 5 años de historias adelante, pues evidentemente lo más probable es que no contemos con los patrones suficientes para comprender todo el comportamiento de nuestros históricos y entonces tendríamos un error quizá más considerable, ¿no? Ok. Otra pregunta. En el caso de las variables externas en las que tú dices este ejemplo, tú tienes o tú conoces los datos de la temperatura de todos de todo el año en Australia, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcto? Pero en el caso de que no conozcas o haya un evento en el que no sepas o no tengas el dato, ¿se puede mezclar de alguna manera? Ejemplo, nosotros nos dedicamos a la producción animal. Entonces, ahora con lo del coronavirus, se habló de que, o salieron noticias de que China iba a comprar carne de cerdo en diferentes países, incluidos México, ¿no?
Entonces, ¿de alguna manera se pueden relacionar ese tipo de variables? Habría que analizar la problemática en particular. La respuesta general sería sí, pero considerar, y es parte de lo que vimos en el demo, y aquí también surge un tema bastante importante, quizá para quienes podrían considerar que no solamente quisieran una proyección basada en sus históricos, sino también con las variables externas. Son variables externas de las cuales necesitaríamos conocer evidentemente los históricos, pero también los valores a futuro, que seríamos los que estaríamos utilizando para proyectar nuestro indicador principal, ¿no? En el caso del demo que dimos, quizá observaron que la parte que estaba en color gris, es más, la voy a volver a abrir, espero ahí que estén viendo la aplicación nuevamente. Los valores en realidad que tenemos, perdón, voy a cambiar el anterior, es este. Los valores que tenemos como histórico de la renta de bicicletas para construir nuestro modelo son estos que tenemos aquí. Esto que está en gris es para validar el comportamiento de nuestro forecast. Pero si se fijan, las variables exógenas que tenemos son variables, históricos que tenemos desde el inicio de nuestro histórico de renta de bicicletas con valores reales hasta el final del forecast que estamos buscando. Es decir, en este sentido, cuando queremos involucrar variables exógenas como tal, necesitamos también conocer los valores futuros. Evidentemente aquí puede haber pues, distintos casos en los que se hace una especie de cadena, por así decirlo, en donde si necesitamos involucrar, por ejemplo, el tema de lluvia, quizá es una serie de tiempo que es proyectable por el comportamiento que tiene. Entonces, primero podríamos proyectar el comportamiento de la lluvia para después utilizarlo para proyectar el comportamiento de nuestra renta de bicicletas. Pero respondiendo de manera particular la pregunta en cuestión del escenario que me planteabas, es posible mientras tengamos la manera suficiente o la manera correcta de poder obtener datos históricos, porque necesitamos comprender el comportamiento hacia atrás y también poder entender qué es lo que podría suceder hacia adelante. Entonces, son como casos muy en particulares, pero sí hay que hacer quizá esa observación de que depende de la variable en particular que quieran involucrar como parte de la proyección, ¿no? Ok, gracias. Oye, yo tengo un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo promedio lleva una implementación de un modelo similar a este? Sí, mira, prácticamente un modelo equivalente a esto, es decir, con el tema de los datos que tenemos, quizá los indicadores que pudieron estar viendo ustedes y todo, pues variaría también en función de varios factores de la problemática, pero podríamos, pues literalmente resumirlo a quizá algunas semanas, refiriéndome a un mes, una semana, un mes, un par de semanas, ¿no? O sea, incluyendo literalmente algo equivalente a lo que vimos, incluyendo el tema de las gráficas en ClickSense y todo eso, ¿no? Ahora también vale la pena resaltar que hay trabajos más especializados que no utilizan ya esos algoritmos que ya vienen, digamos, adaptados para simplemente series de tiempo, sino que también podemos hacer cosas más especializadas, más específicas, en donde nuestro porcentaje de asertividad en proyectos anteriores haya superado el 98% y que obviamente es un beneficio a los clientes, se ve muy puntual. O sea, ha habido casos en donde las líneas de producción te sugieren que tienes que producir tantas cajas de cierto producto. Cuando no se le hace caso al predictivo, ven el impacto finalmente en sus ventas de una manera muy puntual. Y después pasamos de las fases que mencionó Israel al inicio de la presentación, de predictivo y prescriptivo o operacionalizar la analítica, llegamos a la fase en donde este forecasting no queda solamente en un Excel o en un dashboard o en el papel, sino que lo podemos integrar a los sistemas de ERP, en el cual te dice las líneas de producción qué es lo que tienes que producir y seguimos con la cadena. De eso se trata ahora, de operacionalizar la analítica. Ok, y la segunda es, ¿el Python no es invasivo ahí al servidor de donde está el click? ¿Invasivo en cuestión de recursos? Sí, porque no van a competir por los recursos. Es posible, sí, es posible que sí. Como mencionaba, de manera local, con el demo que acabamos de ver, tengo instalado ambos ambientes, el de ClickSense Server, el de Python, el ambiente como tal suficiente para poder hacer la ejecución. Depende nuevamente de qué se esté buscando, de cuántos datos, de qué tipo de análisis
y todo el tema pues tradicional relacionado con infraestructura. Si el cálculo de la problemática en particular requiere un gran análisis de Python por algún factor en específico que sea un análisis muy particular o una gran cantidad de datos, hay que empezar a plantear distintos escenarios en donde un servidor quizá va apuntando al tema de la infraestructura tradicional que probablemente muchos de ustedes ya tengan en Qlik, y destinar un servidor en específico para la ejecución de Python en particular, ¿no? Ok. Bien. Oye, ¿nos puedes compartir la presentación, por favor? Claro que sí. Les compartimos, también va a quedar, como les mencionábamos, grabado el link, entonces a todos los correos de los que se registraron les va a estar llegando. Tenemos tiempo ya para nada más una pregunta, no sé si la haya, y si no, paso acá el micrófono. Sí, tengo una pregunta. Sí. Nada más, digo, igual y sí lo mencionaron, pero no me quedó muy claro. Entonces, bueno, ya quitaron la pantalla, pero cuando hablabas de los métodos digamos, del pronóstico o del forecast. Ok. Bueno, sabemos que hay varios métodos. En realidad, la plataforma, ¿cuál estaría usando? Es decir, ya ves que hay un par o varios métodos. No sé si es un ponderado, una tendencia, porque ya ves que dependiendo también de esos métodos, más o menos tú como negocio te puedes dar una idea de qué tan conservador va a ir calculando también el dicho forecast. Sí, quizá eso va más asociado, perdón, no tanto al método, sino a quizá los indicadores alrededor del análisis que construyas en el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Es decir, podrías usar quizá algo muy tradicional como una como una regresión lineal, o quizá algún método un poquito más a fondo, más específico como una red neuronal. Pero en realidad ambos, de cierta manera, podrías construir el análisis alrededor de la hipótesis relacionado con cuál es la variación que estás teniendo en la validación de tus datos y también el planteamiento del intervalo de confianza. Entonces, en este caso no es que vaya un poco más relacionado con qué método estamos utilizando, sino más bien con justamente el resultado del forecast y las estadísticas que estaríamos pues digamos, involucrando o analizando a través de esto que estamos haciendo, pero del resultado literalmente como tal de la proyección, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, de cualquier manera, evidentemente, en los proyectos en particular, ahorita no te doy más detalle porque no puedo decir qué método usaría en qué problema en particular, porque depende nuevamente de la problemática, de muchos factores, ¿no? Pero en algún proyecto, en una implementación como tal, claro que compartimos con ustedes la información suficiente para que puedan tener ese tipo de análisis y de sustento detrás de lo que se está haciendo, ¿no? Hay una pregunta rápida. ¿Se requieren, adicional al Python, se requieren extensiones especiales o sobre las mismas de Qlik se pueden hacer las gráficas? De todo lo que visualizamos como tal, todo es nativo de Qlik. Digo, evidentemente la parte de Python es una extensión, pero el resto de gráficas, todo lo que vimos es nativo de Qlik, es decir, la construcción del forecast como tal en las gráficas, en los indicadores, detrás de la gráfica, es decir, en la expresión como tal, para quien conoce Qlik, pues literalmente es una construcción de la expresión, quizás sí adaptada al tema de la extensión de Python y todo, pero en realidad es nativo, pues, o sea, nada más es la extensión y cómo implementarla y todo esto, pero evidentemente eso es en lo que nosotros podemos ayudarles, ¿no? Ok. Bien, pues muchas gracias a todos por su atención. Estaremos contactándolos, pues para quien nos haya mandado por ahí alguna solicitud de preguntas, etcétera. Y bueno, poniéndonos en contacto con ustedes porque estamos seguros de que esto para muchos puede agregar bastante valor a sus negocios. Gracias a todos y buen día. Los dejo aquí con mi compañera Wendy para el cierre de la sesión. Gracias, Isra. Agradecemos su atención y su asistencia a este webinar y les recordamos que sigan pendientes a los próximos webinars que impartiremos. Muchas gracias, Israel, Alan. Gracias a todos. Saludos. Gracias.